Hoy es 1 de julio de 2025, martes, inteligencia artificial, negocios. Nvidia vuelve a estar en récord de valoración, ya supera los 3,8 trillones americanos, es decir, billones europeos de dólares de capitalización en bolsa, lo que me ha hecho recordar, ponerme nostálgico pensando en aquellos tiempos en los que comentaba yo aquí en el podcast que Nvidia estaba a punto de llegar a los 3 trillones de dólares, nuevamente trillones americanos, y ahora ya está cerca de los 4. También recuerdo con nostalgia cuando comentaba yo aquí en el podcast la caída aquella que tuvo, el batacazo que se pegó, creo que cayó como un 20% casi de golpe, cuando apareció DeepSeek, el R1 de DeepSeek, que creo recordar también que ya comenté yo aquí, que era un poquito de sobrereacción y que cuánto zoquete anda suelto y con cuánto dinero andan esos zoquetes por ahí, porque lo de DeepSeek, como se ha visto después, siendo un gran avance, no era algo, como dicen los americanos, disruptor, mucho menos tan disruptor como para justificar una caída de casi un 20% en un par de días de Nvidia. Pero bueno, nostalgia aparte, la noticia es que Nvidia vuelve a estar en récord de valoración, que ya ha superado otra vez a Microsoft, es la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo y que está ya a punto de llegar a los 4 trillones americanos, billones europeos de valoración. Segunda de negocios. Zuckerberg ha presentado lo que ha llamado el Meta Superintelligence Labs, que es como el nuevo nombre que le ha puesto a la división de inteligencia artificial. Bueno, no solamente el nuevo nombre, le ha pegado una reestructuración bastante gorda. Para empezar ha puesto, como ya se había anunciado, de Chief AI Officer al ex CEO de Scale. Ya comenté aquí que Meta había llegado a una especie de acuerdo muy cercano con Scale, había comprado el 49% de las acciones de la empresa sin derecho a voto, creo recordar, pero aún así, si tienes un 49%, yo creo que algo de caso te van a hacer. Y en el acuerdo ha incluido que Alexander Wang, que era el CEO de Scale, pasará a trabajar para Meta. Bueno, pues ya es oficial, es, como digo, el nuevo Chief AI Officer de esta división llamada Meta Superintelligence Labs. Junto a él como cabeza directora estará Nat Friedman, que era el CEO de GitHub, y además de eso han presentado ya oficialmente a 11 nuevas contrataciones que vienen de OpenAI, de Google y de Anthropic. Y esta noticia lleva a dos reflexiones. La primera es muy rápida, que es ¿qué pasa con Yann LeCun? Porque hasta ahora Yann LeCun, creo que su título no era Chief AI Officer, ya sabéis que con estas cosas hay que ser muy cuidadoso en las corporaciones, con el nombre que le pones a los puestos, porque luego la gente le tiene que contar al vecino de qué trabaja y es importante que todo el mundo le pueda contar al vecino que trabaja de algo muy importante. Yann LeCun creo recordar que era Head of AI, luego no es lo mismo Head que Chief. No tengo claro qué es más, sinceramente, pero bueno, en cualquier caso yo creo que los dos pueden darle envidia a los vecinos, que es de lo que se trata. Y también llevarse una buena pasta a final de mes, que también es de lo que se trata. Pero como yo suelo estar bastante alineado con Yann LeCun, no en todo, pero en bastantes cosas, pues me ha asaltado la curiosidad de saber qué pasa con este hombre ahora, cómo encaja en esta nueva estructura. A ver si en las próximas semanas nos lo cuentan. La segunda derivada de esta noticia es otra noticia que también he leído, pero que meto en el mismo paquete, y es que OpenAI va a cerrar las oficinas durante una semana. Entiendo que es cerrar. Bueno, la noticia en inglés era shutting down. Entiendo que eso es, vamos a bajar la persiana y aquí durante una semana no va a venir nadie. La razón oficial es que creen que han estado exigiendo mucho a la gente en los últimos, no sé, meses, años, lo que sea, y que quieren dar un break general, un descanso general a toda la plantilla. Obviamente todos tendemos a pensar mal de estos movimientos tan drásticos y lo que casi todo el mundo piensa es que parte de esas contrataciones que ha hecho Meta, que vienen de OpenAI, son de posiciones claves dentro de OpenAI y que por lo tanto necesitan unos días para digerir el guantazo, pensar cómo se reorganizan, si buscan gente fuera, si promocionan dentro, a quién promocionan, y mientras piensan eso, para que no cunda la desorganización y el pánico dentro de la compañía, pues han decidido decirle a la gente que les dan un descanso y que vayan todos a la piscina durante una semana. Tercera noticia, enlazando con la segunda, SimilarWeb, que es una empresa que hace varias cosas y algunas de ellas es medir datos de descargas de aplicaciones. Esta semana ha dado el dato de que ChatGPT ha tenido casi 30 millones de descargas en los últimos 28 días, porque esta noticia creo que era del 28 de junio. Para los que no tengáis, para los que no tenemos así en la cabeza un orden de magnitud de si esto es mucho o poco, pues
Como referencia, TikTok, Facebook e Instagram juntos, es decir, esas tres aplicaciones juntas, tuvieron 33 millones de descargas en el mismo periodo. Es decir, que ChatGPT casi superó a TikTok, Facebook e Instagram juntas, lo cual nuevamente viene a reforzar esta idea de que igual la inteligencia artificial está llegando, sobre todo a los sectores más jóvenes, más deprisa de lo que los sectores más viejos nos pensamos. Cuarta de negocios, Google va a empezar a testar en YouTube búsquedas que van a devolver como resultado, aparte de la lista de vídeos que encajen con la búsqueda, un resumen hecho con inteligencia artificial de cada uno de esos vídeos. Lo que quiere decir que a lo mejor incluso en el resumen encuentras lo que querías buscar y ya ni siquiera necesitas verte todo el vídeo. Y esto me hace preguntarme, no sé yo si Google está yendo demasiado lejos con lo de incorporar la inteligencia artificial a costa incluso de dañarse su propio modelo de negocio, que en el caso de YouTube es poner anuncios. Y si la gente empieza a encontrar las respuestas en los resúmenes y no ve el vídeo, entonces ya no ve los anuncios. Cierto que probablemente no sea el caso de uso más típico, el de buscar información práctica, por decirlo así, en YouTube. Es más un pasatiempo y para poder pasar el tiempo tienes que ver el vídeo, pero bueno, no sé, me ha venido eso a la cabeza. Dicho esto, es una prueba, de momento solo en Estados Unidos, solo para usuarios premium y por opt-in. Es decir, como usuario tienes que darle un botoncito para meterte en esta prueba, no te van a meter ellos por defecto. Siguiente noticia, esta semana me he enterado, digo me he enterado porque al leer la noticia me dio la sensación de que ya llevan un tiempecito con esto, del proyecto Rainier de Amazon, que consiste en que durante los próximos años, no especifican cuántos, Amazon va a construir unos 30 data centers. En la noticia venía también la extensión que van a ocupar, pero viene en acres. Y yo, salvo porque lo escucho en las películas del oeste, nunca he sabido muy bien qué es un acre, así que me ahorro el dato. Sí que voy a mencionar que esos 30 data centers van a estar construidos en New Carlisle, Indiana, que a estos los ha venido a ver Dios, a los de New Carlisle. El alcalde en este momento está quemando billetes de $1.000 en la plaza del pueblo. Esos data centers, obviamente, se van a destinar a proyectos de inteligencia artificial y el complejo, los 30 en conjunto, se estima que tendrán un consumo de 2,2 gigavatios de electricidad. Ahora, los que no tengáis una referencia en la cabeza de si eso es mucho o poco, pues una central nuclear media, sobre todo las que usan en Estados Unidos, genera alrededor de 1 gigavatio. Es decir, que este complejo va a consumir 2 centrales nucleares y pico, solo para él. Siguiente de negocios, una startup que se llama Abridge escrito con A y después puente, Bridge, que es una startup pero no tan startup porque ya tiene 7 años de antigüedad y que se dedica a automatizar la toma de notas por parte de médicos y personal sanitario en general. Obviamente, automatizarlas con modelos generativos de inteligencia artificial. Bueno, pues esta semana ha recibido $300 millones más, porque esta ya es su serie E de financiación, y eso le pone una valoración de $5.300 millones en total como compañía. Para lo que estamos acostumbrados a ver, igual 300 millones no suena a mucho, pero hay que tener en cuenta un par de cosas. La primera es que estamos hablando de una startup dedicada a un sector muy concreto y a una tarea muy concreta dentro de ese sector. Como decía, lo que intentan es automatizar la toma de notas por personal sanitario. Entonces, que una empresa que se dedica a automatizar la toma de notas de personal sanitario específicamente esté valorada en $5.300 millones ya a día de hoy, casi me parece más espectacular que las grandes cifras que vemos en las empresas de inteligencia artificial generales. Pero es que además de eso, hace 4 meses, en febrero, ya había recibido otros $250 millones con una valoración de $2.750 millones. Es decir, que ha multiplicado la valoración por 2 en 4 meses. La idea del producto de Abridge es bastante simple, conceptualmente, como todo, la clave está en la ejecución y lo que parece es que están ejecutando muy bien. La idea es que los médicos, cuando están en una consulta con sus pacientes o cuando están visitando a sus pacientes en el hospital, puedan olvidarse de esa tarea que yo creo que a todos nos pone muy nerviositos cuando vamos al médico, y es que el médico mientras habla contigo está tecleando todo el rato en el ordenador, supongo que haciendo un resumen él mismo de lo que está hablando contigo. Bueno, pues Abridge justamente lo que hace es quitarles eso. Hay una inteligencia artificial escuchando
de fondo, de background, y hace un resumen de la conversación después que incorpora al historial del paciente. De esta manera, por un lado, el médico tiene más tiempo para prestarle atención al paciente y no estar pendiente de a la vez tener que estar tomando notas, y yo creo que también los pacientes tenemos la sensación, aunque probablemente sea también falsa, de que el médico nos está escuchando y que no ha tomado una decisión sobre nosotros en los 30 primeros segundos de consulta, que es lo que hacen a día de hoy y que, como digo, probablemente seguirán haciendo, pero de esta manera podrán al menos mirarnos a la cara los 10 minutos restantes de consulta mientras piensan en otra cosa, porque ya han decidido lo que van a hacer con nosotros en los 30 primeros segundos. Siguiente de negocios, el CEO de Salesforce, que es este tal Mark Benioff, ha hecho otra entrevista esta semana, que este hombre no sé muy bien cuándo duerme, porque entre el tiempo que pasará en Salesforce y las entrevistas que da, pero bueno, ha dado un par de datos interesantes. Bueno, ha dado un dato de estos que, en fin, te lo puedes creer o no, pero luego ha dado otro que sí que me pareció más interesante. El que te puedes creer o no es que dice que a día de hoy la inteligencia artificial ya hace entre el 30 y el 50% de todo el trabajo de Salesforce. Digo que te lo puedes creer o no porque estos rangos de entre el 30 y el 50% es como, vamos a ver, me estás dando un número o casi el doble de ese número, o no tenéis muy trabajado el número, con lo cual no lo sueltes, o esto de entre el 30 y el 50 suena al típico estudio también de, nuevamente, médicos, en el que el intervalo de confianza está entre el 22 y el 89%, que es, bueno, pues es como si no me dijeras nada. Pero el dato que sí me dice más, primero porque es más preciso y segundo porque da un dato concreto de cómo ha medido eso, es cuando dice que el producto que tienen de gestión de customer service sin supervisión humana ya tiene un 93% de precisión en clientes reales como Walt Disney. Ya he mencionado muchas veces que la incorporación de inteligencia artificial generativa en Customer Service, a mí me parece que aquí ya sí que todas las empresas van tarde, porque con la calidad que da hoy un sistema de los buenos de inteligencia artificial ya se puede reemplazar mejorando al 90% de los agentes de atención al cliente que tiene cualquier gran empresa. En la mayoría de ellas se podría mejorar al 100%, pero bueno, voy a asumir que algunos son buenos. Y si, como confirma Mark Benioff, estamos ya en el orden de por encima del 90% de precisión, entonces yo creo que ya no hay ninguna razón, por lo menos, una vez más, para no hacer como mínimo pruebas. Pero desde luego, si estamos alrededor de los 90% de precisión, estamos muy por encima de los agentes humanos. Yo, por lo menos, tanto cuando estaba al otro lado del teléfono, digamos, cuando estaba gestionando este tipo de negocios, como ahora que soy cliente de muchos de ellos, jamás he tenido la sensación de que la persona que te atiende al teléfono te vaya a solucionar el 90% de las llamadas de una manera satisfactoria. No digo el 90% de los problemas, porque hay muchas veces que efectivamente la gente no tiene la capacidad de resolverte el problema, pero que el 90% de las veces tome la decisión correcta, yo creo que ellas están muy por encima de lo que vemos hoy. Comento al hilo de esto que, a título personal, sin deciros cuáles son las empresas concretas porque no os voy a contar mi vida, pero como cliente, en esta última semana he tenido que llamar a dos empresas de las que soy cliente. Una de ellas es un banco, con lo cual es una empresa grande, porque bancos pequeños no hay. La otra es una empresa más pequeña, pero también de cierto tamaño. Y en las dos he tenido que interactuar con agentes de inteligencia artificial. Una de ellas fue con voz, la de la empresa más pequeña, y la otra fue con texto, en la empresa más grande. Y en los dos casos, el proceso, la interacción, fue muchísimo más satisfactoria que la que tengo normalmente cuando llamo a empresas y me atienden personas. Son, como hemos hablado muchas veces, las inteligencias artificiales muchísimo más amables, muchísimo más pacientes, entienden muchísimo antes lo que te pasa y cuál es el problema y toman una decisión muchísimo más rápido que una persona. Con lo cual, yo como siempre creo que el error es preguntarse para incorporar una inteligencia artificial generativa si ya es perfecta, porque si estás esperando que la respuesta a esa pregunta sea sí, puedes esperar sentado. La respuesta tiene que ser siempre sí es mejor que las personas que a día de hoy están haciendo ese trabajo. Y si la respuesta es sí, ya ni siquiera voy a entrar en consideraciones de costes, que por supuesto ahí la inteligencia artificial generativa arrasa en la comparación. Pero no, incluso aunque fuera a igual coste, si hacen el trabajo mejor que las personas que lo están haciendo ahora, yo nunca he entendido muy bien por qué nos hemos conformado con personas que hacen mal su trabajo. Y para terminar, en negocios, de los 200 millones de estudios que salen cada semana de consultoría sobre la inteligencia artificial y sus maravillas, esta semana he elegido uno que es de McKinsey, que analiza el
el uso de la inteligencia artificial generativa en concreto dentro de la empresa. Menciona en este estudio la expresión de Gen AI Paradox, la paradoja de la inteligencia artificial generativa. No sé si esto se le ha ocurrido a McKinsey, pero lo cierto es que esta expresión hace como un par de semanas que la veo por un montón de sitios. O sea, no sé quién fue el primero que la propuso. Esta paradoja se refiere al hecho de que en el propio estudio McKinsey da datos de que el 80% de las empresas que participaron en el estudio dicen que ya usan inteligencia artificial generativa, pero casi el mismo porcentaje, de ese orden del 80%, dice que no ha notado ninguna mejora usando inteligencia artificial generativa con respecto a la situación de antes de la inteligencia artificial generativa. El análisis que hace McKinsey de esta paradoja tiene varios puntos. Para empezar, lo que dice McKinsey, y yo por lo que voy viendo por ahí creo que es una interpretación correcta, estoy de acuerdo con ella, es que la mayoría de las empresas, cuando dicen que ya usan inteligencia artificial, se refieren a que usan lo que podríamos llamar inteligencia artificial generativa horizontal, es decir, copilots y chatbots en general, herramientas que puedes utilizar para un montón de tareas distintas sin utilizarlas específicamente para ninguna tarea en concreto. Pues eso, tú le pones ChatGPT a todos tus empleados. Bueno, pues tus empleados pueden usar ChatGPT, no se sabe muy bien para qué, pero ahí lo tienen por si lo quieren usarlo para algo. O el Copilot, viene Microsoft, te da unos trainings de Copilot y tú pues ya tienes Copilot. Lo puedes usar para lo que tú quieras, pero tampoco se sabe muy bien para qué lo puedes usar. Este uso horizontal de la inteligencia artificial generativa yo creo que tiene dos problemas. El primero es que, como ya he mencionado muchas veces, la inteligencia artificial generativa no sirve para ayudar en todo, no es la herramienta correcta para todos los problemas. Con lo cual, cuando das una herramienta de estas horizontales y dejas a la gente a su libre albedrío diciéndoles a partir de ahora ya podéis usar esto, corres el riesgo que se está traduciendo en hechos y datos concretos, creo que la semana pasada mencionaba algunos de ellos, corres el riesgo, digo, de que la gente empiece a utilizar la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para buscar datos o para buscar facts, para buscar hechos, para buscar información, cuando la inteligencia artificial generativa, por su propia naturaleza, va a tener siempre un margen, cierto que cada vez más pequeño, pero todavía lo tiene, de error. Luego, el primer error de usar inteligencia artificial generativa horizontal es que estás abriendo la puerta a que se use para tareas, para procesos en los que la inteligencia artificial generativa no es la mejor ayuda que puede tener un empleado y de hecho puede ser incluso un problema, puede agravar el error que podría cometer el empleado por sí mismo. Y el siguiente problema que yo le veo a estas herramientas horizontales viene de lo que mencionaba hace un momento, y es que tú le das una herramienta a tu organización y le dices un poquito, ahora tú búscale utilidades a esta herramienta. Sí, le sugieres las típicas del principio, te puede resumir emails, te puede resumir documentos, le puedes pedir ayuda para generar ideas. Sí, las típicas cosas que son como muy nicho y que por otro lado, sobre todo estas de le puedes pedir ayuda, pues habrá quien le pedirá ayuda y quien no. Dicho de otra manera, le estás pidiendo al usuario que haga el esfuerzo de encontrarle utilidad a la herramienta que le has dado. Y en general las palabras usuario y esfuerzo, cuando van en la misma frase, nunca han terminado bien. Y yo creo que en este caso tampoco van a terminar bien. Es decir, los usuarios no van a hacer el esfuerzo, la inteligencia artificial va a quedar ahí como una especie de bola de Navidad adornando la empresa y no se va a traducir en ningún uso concreto. Por otro lado, dice McKinsey que las empresas que hacen un uso más vertical de la inteligencia artificial, intentando cambiar un proceso concreto, una tarea concreta, un problema concreto, justamente el problema es que intentan cambiar algo demasiado concreto. Es decir, una organización grande en la que los procesos son muy complicados porque la organización es compleja y hay muchas líneas de reporte y responsables de línea directa y de línea de puntos y el departamento de tal que tiene que participar cuando el departamento de cual haga no sé qué. Si tú solo quieres cambiar una cosa concreta de un proceso, el problema es que el resto del proceso sigue como estaba y lo que tú quieres cambiar hay que meterlo un poquito como con calzador y se convierte más en una molestia para el resto del proceso que en una ayuda. Es decir, esa parte del proceso mejora, pero todo el proceso que hay alrededor tiene que adaptarse a la fuerza a ese cambio que tú les obligas
puedas hacer en el proceso. Y nuevamente ahí hay la típica resistencia al cambio y la resistencia al esfuerzo de la que hablaba hace un momentín. Eso explicaría también, según McKinsey, por qué hay tantas empresas que dicen que están permanentemente en fase piloto. Tenemos 6 proyectos de inteligencia artificial en fase piloto y vuelves dentro de 6 meses y siguen en fase piloto. ¿Por qué? Pues porque no consiguen encajar ese proyecto en el resto del proceso del que participa. Según McKinsey, estas dos razones, la del uso horizontal, que no se traduce en nada concreto, y la del uso vertical, pero en tareas aisladas que realmente no son aisladas porque forman parte de procesos más amplios, esas dos razones son las que explicarían por qué las empresas, a pesar de estar incorporando inteligencia artificial de una manera casi masiva ya, también de una manera casi masiva dicen que no ven ninguna mejora, ningún ahorro, ningún beneficio de utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué solución propone McKinsey? Pues según ellos el futuro pasa por, esta palabra me la invento yo sobre la marcha, agentizar los sistemas completos de las empresas, los procesos completos, los procedimientos completos. No intentar optimizar una parte de un proceso, sino replantearse el proceso completo y replanteárselo como un sistema, nuevamente palabra medio inventada, agéntico. Cómo la inteligencia artificial podría participar en todo el proceso, incluso en la coordinación general del proceso con agentes más especializados dependiendo de ese agente coordinador superior. Es decir, lo que propone McKinsey es no intentar cambiar a un sistema de reconocimiento de generación de voz la atención al cliente de primera línea solamente, sino replantearte cómo es tu sistema de atención al cliente en conjunto y pensar cómo puedes cambiar todo el proceso de atención al cliente incorporando inteligencia artificial. Cómo puedes cambiar tu proceso de compras integrando inteligencia artificial, tu proceso de desarrollo de publicidad, tu proceso de selección de personal. En fin, esa es la idea que propone McKinsey. Aquí, como siempre, hay que tener en cuenta aquello de lo dice el que lo vende, porque claro, para McKinsey y para cualquier consultora es mucho más interesante venderle a una empresa un proyecto de replanteamiento general del sistema de atención a clientes que venderle un proyectito de chatbots de voz para atender en la primera línea del call center. Pero vamos, en general, y quitando obviamente toda la farfolla que hay en cualquier documento de estos de alto nivel de una gran consultora, en general digo, me ha parecido una reflexión interesante. Creo que ahí hay algo en esto que menciona McKinsey, en estas dos razones, la horizontal y la vertical, de por qué la inteligencia artificial no está dando ningún resultado visible o por lo menos obvio a las empresas que lo van implantando. Al final, mientras leía este informe de McKinsey, me acordaba de una anécdota que cuenta un amigo mío de cuando él era un jovenzuelo, estaba todavía estudiando, y su padre, que tenía una empresita, pues a mi amigo, estamos hablando de, no sé, finales de los 80, 90, pues empezaban a llegar los ordenadores personales y a mi amigo le hacía ilusión pues tener un ordenador y ver qué era eso y para qué servía. Obviamente él de su bolsillo no se lo podía comprar, así que intentó convencer a su padre para que comprara un ordenador personal para la empresita. Pues vendiéndole las maravillas de, pues mira, podrás hacer la contabilidad en el ordenador, si tienes que enviarle alguna carta o algún documento a los clientes, lo puedes hacer en el ordenador y te queda más bonito y más elegante y tal. Y su padre, como buen empresario de pyme, básicamente le dijo, ya bastante tengo con lo que tengo como para encima gastarme dinero en una tontería de esas que no me parece que no sirve para nada. Pero iba pasando el tiempo, mi amigo seguía insistiendo y llegó un momento en el que le fue a decir otra vez a su padre, oye papá, lo del ordenador, y su padre le dijo, ¿sabes qué te digo? Vamos a comprar uno. Dime, tú que parece que saber de esto, dime cuál me tengo que comprar y venga, lo compramos. Y mi amigo le preguntó, hombre, por fin te he convencido de las ventajas que vas a tener cuando tengas el ordenador. Y su padre le contestó, no, me sigue pareciendo una tontería, pero a los clientes les gustará verlo. Pues yo creo que estamos un poquito ahí con la inteligencia artificial. Yo creo que la mayoría de las empresas están integrando la inteligencia artificial porque a los clientes les gusta saber que la empresa tiene inteligencia artificial y a los accionistas les gusta saber que en la empresa se está usando inteligencia artificial. Ahora, cuando rascas debajo, pues lo que hay son los copilots, los chatbots, algún proyecto piloto que nunca sale de la fase piloto y, salvo contadas excepciones, poco más. Por la parte de negocios, eso ha sido todo por hoy. Hasta la semana que viene, hasta el martes que viene.